listas. Gracias. Perdón. Recuerden que van a ser grabados. Y lo primero que vamos a hablar acá es un poco ya sobre la normatividad. Ay, ¿por qué me está fallando esto? Eh, segundo. La normatividad aplicable que encontramos en estos temas expresa en el compromiso pues, de cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia y discriminación a razón del género. Particularmente, como les recordaba la última sesión de ayer, pues existe, voy a tratar de señalar con el apuntador, existe la Corte Constitucional, ¿qué hace la Corte Constitucional? ¿Quién me recuerda? Alguien que prenda micrófono y me recuerda así como las sentencias, ¿de qué? La Pueden, Corte ac- Constitucional, pueden dime. activar los micrófonos por si desean participar. Sí. ¿Alguien quiere participar? La sentencia. Hay alguien que está leyendo, no sé quién sea. Sí, se comunica a través de sentencias y es la institución máxima de orden constitucional. Básicamente lo que ella sentencia o lo que ella mandata es tan valioso como la misma constitución, porque básicamente dice que tiene que ver con la constitución lo que están diciendo. Y vimos al final del día de ayer varias sentencias y acá les tengo cuatro que no vimos, que para mí son las más importantes en cuanto hablamos de estos temas. Eh, la sentencia de 141 del 2015 que nos habla de un hecho de discriminación a razón de la orientación sexual, por ende no se permite desde esa sentencia que existan discriminaciones por razón de la orientación sexual. También este decreto, por ejemplo, particularmente nos habla sobre la corrección que deben existir en los documentos jurídicos de las personas trans, pero también acá vamos a ver que hay una acotación muy importante para nuestro taller final y es que debemos reconocer el nombre identitario de las personas. El nombre identitario hace referencia a el nombre que la persona, como la persona quiere ser llamada. Eso quiere decir que tenemos que saltarnos un proceso jurídico porque la persona no se ha hecho un cambio del tipo jurídico de su nombre, no. Pero si una persona nos dice a nosotros que quiere que la llamemos Camila, nosotros desde la empatía deberíamos llamarla Camila, así su cédula o otro documento diga que se llama de otra manera. Ese es el principio como de la empatía. Y pues ahí, por ejemplo, podemos pensarnos nosotros mismos, nosotras mismas, como qué pasaría si, por ejemplo, alguno de ustedes hiciera el cambio, por ejemplo, de sexo y del componente de género en la cédula, por ejemplo. ¿Qué creen que significa eso si ustedes cambiaran, por ejemplo, qué les significaría a ustedes en esfuerzo? ¿Quién me quiere ayudar con eso? ¿Alguien por ahí? Para no sentir que estoy solo. ¿Qué creen que puede significar un cambio de algún tipo de dato que está en la cédula? Está fácil. Diana García, por ejemplo, o Joana. Diana prendió el micrófono, perfecto. Diana, ¿qué crees que te va a pasar si cambias algún tipo de información de tu cédula? Pues si cambiaría algún dato en mi cédula sería pues cambio de todos los documentos como legales, de pronto registro civil, diplomas y todo eso, hacer como el cambio total de toda la parte pues ¿Y qué digamos crees de que sería lo diplomas. más difícil de eso? ¿El cambio o Sí, de todo. pues empezar como a hablar o comunicar esa situación, digamos con el ejemplo del nombre,
que por favor me llamen Camila y no Diana. Mira que ya lo hice de manera pues, legítima y todo eso, entonces por favor espero que me respeten y que la gente pues lo acepte. Sí, lo primero es también es un tema de dinero, claramente cambiar cualquier tipo de Ah, sí, documento genera dinero, genera tiempo, mucho tiempo, cambiar cada documento según la edad que tengamos, pues lo que decía Diana, por ejemplo, la cédula, la licencia de conducción, o sea, es entender que muchas veces eso requiere mucho tiempo y esfuerzo y además no garantiza que nos traten de la forma como deberían. Dos sentencias más que nos hablan sobre la prohibición de discriminación a razón de la orientación sexual y la identidad de género en educación educativas. Y por último, una sentencia que nos habla sobre no restringir las manifestaciones de las personas, particularmente de los estudiantes, en cuanto a la identidad de género. Esto lo vemos mucho cuando, por ejemplo, con el uso de uniformes. Esas sentencias son del 2015 en adelante y ya pues vemos un marco normativo significativo para el tema pues de lo que pueda pasar en temas de vulneración de los derechos de las personas LGBT en el país, y eso lo vamos a ver más adelante. Existe un precedente que es la resolución 1446-6 del 25 de julio del 2022, la vamos a ver más adelante. Y como ya les había dicho, creo que la mayoría de las personas que están aquí conectadas conmigo son servidores públicos y servidoras y les atañe función pública, es decir, que debemos cumplir lo que también función pública nos dice. Más adelante vamos a ver unos lineamientos que ellos nos hacen y que nos dan deberes como parte también de ser trabajadores del Estado. Listo, estoy revisando acá los mensajes. En la normativa internacional vemos como, por ejemplo, el ODS sobre igualdad de género nos habla de eso. También vemos cómo las Naciones Unidas comienzan a hablar de estos temas y hacen información muy importante referida a los derechos de las personas LGBT, básicamente tanto los objetivos de desarrollo sostenible como las guías internacionales, como las políticas nacionales y la normativa aplicable a las CIES favorecen, coinciden en favorecer la igualdad, el buen trato, previniendo la violencia y la discriminación por cualquier diferencia de género, sexo, orientación sexual, identidad de género, y parten del hecho de que la igualdad es un derecho humano fundamental para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, y que el enfoque OSID es transversal a todos los ámbitos de la vida humana, porque en todos los lugares pues existen también personas, así como existen mujeres, existen personas y hombres, existen personas LGBT. Ahora vamos a ver una línea de tiempo sobre los avances en la universidad con respecto a las cuestiones de género. Muchos de acá conocerán que en el 2013 se instó la conformación del Comité de Derechos Humanos. Poco tiempo después, la universidad hace un acuerdo para el sistema de admisiones especiales, que son las admisiones por las cuales pues no son las convencionales, sino que tienen un factor diferencial de inclusión a raíz de el reconocimiento de unos grupos de especial protección producto de la violencia sistemática que han vivido. Se crea por primera vez en el 2018 por la resolución 298 un protocolo de atención a hechos de violencia basados en género. Pocos meses después, 3 meses, se crea la política de equidad de género, dos documentos muy importantes de la universidad. Eh, a la par, en el país se crean dos documentos eh, muy importantes en temas de atención a la diversidad y educación inclusiva, que son los lineamientos de la política de educación inclusiva, que nos habla de todas estas variables diferenciales por las cuales se requieren esfuerzos superiores en las universidades y también particularmente crea este documento que se llama Enfoque e Identidades de Género para los lineamientos de la política de educación inclusiva. Acá nos habla específicamente del tema de género
y cómo nos daban unas pautas cómo mejorar como universidad. Poco después la universidad crea otra política que es la política de educación superior inclusiva, que nos habla sobre los retos que tiene que asumir la universidad para hacer un espacio para todos, para todas, para todos, sin importar nuestro sexo, nuestro género, nuestra raza, nuestra identidad, en plena diversidad. Recuerdan que les dije que iba a hablar de esta resolución del Ministerio de Educación y esta resolución insta que todas las instituciones de educación, públicas y privadas, deben crear lineamientos para la prevención, la atención de violencias de discriminación basada en género en instituciones de educación superior en el marco de la política de educación inclusiva. Entonces esto se vuelve como un hito porque todas las universidades deben tener cómo atender a las personas que han sido o que son víctimas de violencia basadas en género. Después en la universidad, en el 2022, se crea un plan de igualdad, que es el compromiso de la universidad para, desde distintas acciones, desde todas las unidades, avanzar en cuanto al reconocimiento de la igualdad y buscar que todas las personas, crear una cultura institucional de valoración del respeto y la diversidad, sin importar el sexo, la orientación, la raza, el género. Y poco después, estas informaciones que a mi modo de parecer son muy importantes para ustedes, y es que se materializan unas disposiciones en materia disciplinaria sobre los hechos de violencia basados en género. Acá particularmente hay un capítulo que habla sobre el tema administrativo y las sanciones que podemos incurrir por participar en un hecho de violencia por género. No solo acá pueden ser las mujeres víctimas, también pueden ser hombres víctimas de violencia basada en género, también pueden ser las personas LGBT, pero principalmente sí suelen ser las mujeres y las personas LGBT quienes sufren este tipo de violencia. Y por último, se actualiza el protocolo para la prevención. Ahora se habla de prevención, de cómo generar estos espacios de capacitación para detectar la violencia y para atenderla después. Y entonces por eso vengo a hablarles un poco sobre los lineamientos para incorporar el enfoque OSIT. Particularmente yo creo que estas cuatro son las categorías más importantes y por eso vamos a hacer como un énfasis en ellas. Y es el respeto de la identidad, el autorreconocimiento y el autorreconocimiento. La gestión pública debe ser un espacio libre de prejuicios sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El uso del lenguaje debe ser no sexista y ojalá de forma inclusiva. Y deben existir entornos seguros para las personas en general, pero hablamos acá específicamente para las personas o sí. Y acá nos habla de otras marcaciones que algunas la universidad tiene algunos avances, particularmente, por ejemplo, comunicación con enfoque de género. Ahora nos damos cuenta un poco que a veces reproducimos algunos patrones hegemónicos sobre la representación. Existen mecanismos de control y denuncia de casos de discriminación. Yo les conté cuál era. ¿Alguien recuerda lo que les acabo de contar? ¿Cuál es el mecanismo de control y denuncia de casos de discriminación? Estaba por aquí. ¿Cuál creen que es? El protocolo para la atención a hechos de violencia. Entonces, si alguna persona sufre o ve violencia basada en género, debería activar el protocolo de atención a hechos de violencia. Eh, y por último, pues acá nos hablan de cuatro ítems más: crear oficinas de género y diversidad. Existe la Secretaría Técnica de la Política de Equidad de Género, el Comité de la Política de Equidad de Género, y otros retos que se identifican hacen referencia a esto que está acá nombrado, pero pues que es mucho más específico. Entonces yo les dije que les iba a hablar sobre esos primeros, en cual el primero de todos es el respeto a la identidad y el autorreconocimiento, y una de las premisas es, como yo les había dicho el día de ayer, no suponer o dar por hecho cuál es la orientación sexual de una persona o la identidad de género de una persona en alguno de los escenarios de su relacionamiento con la institucionalidad. Siempre se debe preguntar
para saber cómo se identifica, cómo se reconoce esa persona. Entonces, esa es básicamente la pauta, dar buenos días o alguna atención asociada pues a la empatía. Y bueno, después si es importante conocer su género, sus pronombres, pues se los pregunto, su nombre o cómo quiere ser llamado. Y eso claramente puede significar que la persona o se abra con nosotros y podamos ayudarle, o se cierra con nosotros porque no fuimos capaces de ayudarles, y por otro lado también puede crear más adelante problemas hacia nosotros porque nos pueden poner, por ejemplo, una PQRS, y si el caso es más grave, pues nos pueden poner sanciones de tipo disciplinarias en la universidad. La gestión pública, ay, yo quiero bajar esta barra porque no me deja ver. La gestión pública libre de prejuicios sobre las personas o sí. Aquí básicamente pues nos refuerza lo que dijimos un poco al principio, y es que la gestión pública, o sea, nosotros como servidores del Estado no podemos estar atravesados por prejuicios o creencias. Una cosa es lo que nosotros y nosotras pensemos en lo interno, otra cosa es lo que nosotros materializamos claramente. Nuestras ideas, pues, desde que estén en nuestras cabezas, pues no genera mucho problema. El problema es cuando se materializa. Y menos pues las que afectan a algún tipo de población o promueven algún tipo de vulneración. Así, en el caso de un servidor público que actúe con base en prejuicios para atender o acompañar a la población con orientaciones sexuales y identidades de género, podría estar vulnerando, de hecho, los derechos constitucionales. La gestión pública debe ser un espacio libre de homofobia, la discriminación a razón de la orientación sexual, de la homosexualidad, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, cualquier tipo de forma de discriminación. Esas palabras se relacionan obviamente la orientación sexual, la identidad de género de la persona, y la palabra fobia, que es como estos hechos de discriminación por las orientaciones o las identidades de género. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, eh, ¿qué más? Ningún servidora público, contratista o colaborador del Estado, esto extiende a todas las personas que hacen parte, por ejemplo, la UIS, debe proponer o sugerir o recomendar formas de vivir, expresarse, sentir o identificarse. Eh, Esto es claramente un reto porque a veces sí hablamos un poquito de más y nos metemos en lugares donde no nos conocen. Una cosa claramente tiene que ver con las personas con las que tenemos vínculo, o sea, con mis compañeros, con las personas directamente con las que me involucro a diario, y que de alguna manera se crea unos lazos, y otra cosa pues también tiene que ver con decir o manifestar o tantas formas de generar expresiones de desagrado hacia una persona pues por cómo vive y cómo se expresa. Las relaciones con la ciudadanía y las personas del entorno laboral deben, obviamente, como lo dijimos en la última sesión, deben basarse y partir del respeto a la diversidad y a la diferencia. Todos somos diferentes, todos nos componen un montón de etiquetas, como lo vimos, y en el caso que sea contrario, pues recuerden que se puede denunciar esta violación de derechos humanos. Las entidades no pueden establecer códigos de vestimenta, algunas, incluso en algunas universidades todavía persisten, que las personas tienen que ir vestidas de alguna forma u otra, las mujeres de una forma u otras, y claramente acá también pues se vulneran pues derechos de las personas. Y por último, y muy importante, las instalaciones públicas, privadas también quizás, deben ser libres de discriminación y prejuicios. Acá acabamos un poco las recomendaciones que nos hacen los enfoques del ministerio, perdón, de la función pública frente al el quehacer de nosotros, nosotras como servidores. Y ahora vamos a un ejercicio práctico, eh, teórico práctico, de lo que es el lenguaje inclusivo. La universidad,
Industrial de Santander está en el proceso de aprobar una guía para el lenguaje inclusivo y libre de discriminación. ¿Por qué se utiliza este lenguaje? Hay una explicación y es porque el lenguaje suele ser sexista y androcentrista. Androcentrista es que pone al hombre en el centro, o sea que siempre es un lenguaje donde se marca el gramatical masculino. Y pues desde los movimientos de mujeres se ha generado pues que esto, una crítica asociada a que esto pues las invisibiliza. Y también que se replican constantemente expresiones de tipo machista y discriminatorio que refuerzan la subordinación de los hombres, de las mujeres con respecto a los hombres. Particularmente todavía persisten muchos chistes, el humor también tiene esa variable que disfraza eh, fácilmente posiciones políticas y personales frente al tema de discriminación, los grupos de WhatsApp, donde, por ejemplo, tanto estudiantes como trabajadores como profesores pueden tener grupos donde le tomen fotos a mujeres, comenten sobre sus cuerpos, sin su consentimiento, eh, y un montón de prácticas que obviamente deben ser cuestionadas y demás. Quizás una de las principales orientaciones es prevenir el uso excesivo del masculino y evitar la visibilización del género siempre que sea posible y visibilizarlo solo cuando la estructura o la intención del texto exija hacerlo. Esta guía está pronta de ser aprobada por la universidad y debe atravesar nuestras comunicaciones internas, es decir, hasta nuestros correos y nuestras reuniones, como también la forma como nos comunicamos hacia afuera, hacia los eventos, hacia las personas. Y claramente también debería eliminar las expresiones de tipo discriminatorias. Esta guía tiene dos enfoques, el enfoque de género, que ya un poco lo conocimos hoy, sobre el tema de diversidad, también obviamente un reconocimiento a la invisibilización, al reconocimiento de los derechos de las mujeres, y un enfoque diferencial que nos habla sobre que la comunidad la componen distintas personas y que hay variables como la raza, el sexo, la discapacidad, que alteran un poco y tristemente en la realidad pues, los derechos que tienen las personas. Este lenguaje debe reconocer, respetar y valorar las diversidades de las identidades, las experiencias y las realidades de las personas, evitar la imposición de normas culturales y sociales dominantes que refuercen la presencia de estereotipos discriminantes tradicionales y por otro lado propiciar una comunicación más efectiva que contribuya a la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa. Una de las cosas que yo les contaba en la última reunión y al día de ayer era que a veces este tipo de lenguaje también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones de tipo tanto laboral como familiar porque se vuelven herramientas para poder entender a nuestros hijos, a las personas con las que convivimos, a los vecinos, porque a veces estamos siendo muy invasivos, groseros, malintencionados y muchas veces sin querer, o de pronto queriendo, pero no siendo consciente de lo que hacemos, de lo que decimos, cuando hacemos comentarios xenofóbicos frente al vecino, o por ejemplo, yo utilizo mucho este ejemplo familiar, y es cuando nuestra mamá, nuestro papá se refiere a nosotros exclusivamente sobre nuestros cuerpos, que si estamos gordos, que si estamos flacos. Claramente hay otras formas de preguntar sobre nuestra salud, pero muchas veces hace referencia a cosas que muchos de nosotros ya sabemos. Claramente muchos de nosotros tenemos espejos en nuestras casas y a veces lo que hace es crear barreras para poder comunicarnos con nuestros seres queridos. Los ejemplos que nos da la universidad para estos casos es en la estrategia, por ejemplo, de haga uso de sustantivos genéricos o neutros, por ejemplo, eh, o sea que hay que evitar, por ejemplo, escribir los directivos porque habla de o y hablar de la dirección, dejar de hablar de los masculinos genéricos. Haga uso de perifraxis, los investigadores, entonces lo mismo,
el equipo de investigación. Entonces ya no vamos a suponer que todos son investigadores y que pueden existir investigadores. Haga uso de pronombres sin marca de género. A todos, masculino, los estudiantes masculinos, y por ejemplo acá cuando le quitamos el pronombre sin marca de género, ponemos a cada estudiante. En teoría, para las personas, esto es inclusivo, a todos los estudiantes se hace referencia a todos, pero como les decía, muchas mujeres particularmente dijeron, pero pues yo no me reconozco como masculino y no reconozco la palabra todos ni los. Entonces, si pusieran, por ejemplo, acá a todas las estudiantes, los hombres se sentirían incluidos, claramente no. Por eso, pues la universidad hace estas recomendaciones y poner a cada estudiante. Omita el sujeto en las oraciones. Es necesario que los interesados se registren. Más fácil, más corto, es necesario registrarse. Cuando ponemos los interesados, pues damos alusión a que son hombres. Omita el determinante ante sustantivos ambiguos en cuanto al género. Estuvieron en la reunión los representantes de muchas universidades. Habían representantes de muchas universidades en la reunión. Por el oso. Y acá pues nos plantean tres últimas estrategias. La primera se llama desdoblamiento. Entonces, por ejemplo, evitar decir los niños y en algunos casos pues hay que decir los niños y las niñas. Estrategias de tipo tipográficas. Por ejemplo, los trabajadores, es válido escribir los, las, trabajadores, trabajadoras, y ayuda mucho. Para la universidad industrial, por ejemplo, el uso de la arroba, de la X y la E no lo recomiendan. Para algunas personas de la posición política es su forma de comunicarse y no está mal. Ninguna de las dos está mal, pero la universidad dice que hay que utilizar, que no, evitar utilizar estas expresiones porque particularmente generan problemas frente a la legibilidad y la comprensión del texto. Pero claramente también, como les decía, son posiciones que se manejan mucho, particularmente desde el activismo LGBT, al no sentirse las personas representadas ni como hombres ni como mujeres, sino como grupos, eh, por ejemplo, no binarios, queers, suelen utilizar mucho el nosotros, el ellos, pero la universidad dice que lo evitemos y también nos da otras recomendaciones finales y es eliminar el uso de la palabra hombre para referirse a la especie humana, o sea, todos los hombres son, cuando hablamos de todo el mundo, las personas, pues puede ser otra forma de referirnos. Evitar el uso exclusivo del masculino o del femenino para referirse a las profesiones, a los oficios o a las actividades tradicionalmente asignadas o asociadas a hombres y mujeres. Por ejemplo, los médicos y las trabajadoras sociales, porque da por entender de que todas las personas que estudian medicina son hombres o que todas las personas que estudian trabajo social son mujeres. Las carreras no tienen género. Las personas deberían elegir libremente, igual que los trabajos. O sea, y es una cosa que, por ejemplo, la universidad también ha trabajado mucho. Acá existen secretarios y secretarias. Eliminar la infantilización de las mujeres en todos los ámbitos, particularmente en el contexto, por ejemplo, académico. Vemos como, por ejemplo, en una sesión, por ejemplo, de salud, que le llaman en una reunión el doctor tal, la niña, la, la señorita, también son doctoras muchos de los casos y se les infantiliza o se les reduce cuando no se les reconoce el mismo mérito por simple hecho de ser mujeres. Referirse de manera adecuada a las personas que no se identifiquen dentro de la normatividad, eso lo vimos ayer, referirnos con los pronombres, explorar esos temas de mejor manera. Si la comunicación va dirigida a una persona específica, debe hacer el uso adecuado de su sexo, su identidad de género con la cual se identifique. Cuando redactamos correos, cuando nos comunicamos con una persona,
Se supone que si lo necesitamos, sacamos esa información para poder comunicarnos de la mejor manera con esas personas. En el caso puntual de los cargos, se sugiere que se utilice la forma de género gramatical que corresponde. El secretario, la secretaria, eh, el presidente, la presidenta. No usar dichos populares que refuercen estereotipos de género. Por ejemplo, que los niños no lloran, que, no sé, uno sobre las mujeres. No se me ocurre. Por último, el uso del lenguaje inclusivo y la libre discriminación nos habla sobre procurar usar imágenes diversas con una representación equilibrada numéricamente, mostrar situaciones en las que las personas representadas participen en actividades sin reproducir roles y escenarios desequilibrados o injustos, evitar escenificar cualquier tipo de situación que reproduzca estereotipos de género sexistas, capacitistas o racistas, evitar representar a las mujeres de forma sexualizada, eh, representar a la diversidad de forma positiva, evitando presentar imágenes victimizantes. Y acá nos hacen las recomendaciones de tipo prejuicios, por otro tipo que no es del género, por ejemplo, hacer uso de las generalizaciones basadas en el lugar de origen de las personas, los costeños son cochinos, los paisas son bobos, cualquier tipo de cosas claramente son genéricas y no son correctas. Hacer el uso de términos coloquiales para referirse a las personas de diferentes regiones, perdón, hacer uso de términos coloquiales para referirse a las personas de diferentes regiones con tono despectivo o ofensivo, hacer suposiciones generalizadas sobre las habilidades, el carácter, las oportunidades del estilo de vida de las personas basándose en su situación económica, o sea, ser clasista en sus comentarios, ser apático ante los diversos factores que pueden afectar las finanzas de las personas y culpando o responsabilizando únicamente al individuo que está viviendo, entonces es pobre porque usted quiere. Establecer relaciones ofensivas con base en características físicas de las personas, referirse, por ejemplo, a una persona que no tiene un brazo de una manera, que no tiene un ojo, que claramente es una cosa que no debe ser, incluso aunque muchas veces está reconocido, ahí donde crea como un paralelo. Si es la persona de mi confianza y hay una forma de relacionarme, yo sé que eso no le afecta a la persona y que de alguna manera la otra persona aceptó pues ese trato, pues no habría mayor problema. El problema es que tú le digas a una persona también, por ejemplo, desconocida, a un estudiante, como el mocho, o cualquier tipo de cosas que la persona pues le pueda generar un trauma. Y otra de las cosas es hacer suposiciones sobre la salud, los hábitos o el valor de la persona basados en el físico. Vimos un ejemplo también ayer, cuando hablamos del peso de una persona o le decimos que está embarazada o sin conocerla, solo por verla gorda, entonces también podemos lastimar a esa persona. Ya nos queda muy poco para terminar, no sé cómo. Creo que las personas que vayan escribiendo al chat, caso uno somos creo que 10 personas, 20 personas. Las primeras 10 personas que escriban en el chat caso uno van a tener que hacer el caso uno y hay otro caso para el resto. Entonces tenemos 10 cupos para hacer el caso uno. Es de tipo individual. Son los compañeros que están en el mismo lugar, cada uno coge el celular y escanea el caso que le toque. Faltan 6 cupos para el caso uno. Ambos casos están muy fáciles, muy chéveres. Espero que les gusten. Van Oye, disculpa 5 una preguntita. personas. En mi caso estoy desde celular, ¿sabes cómo se podría acceder? O...
Sí, desde el celular. Entonces tú escaneas como si fueras a un No, no, restaurante. no, pero que estoy en mi celular, ¿cómo escanearía el código? ¿Me entiendes? O sea, estoy en Ah, Zoom tú desde estás mi en el celular. celular, Sí, señor. le puedes tomar un pantallazo y salirte, o sea, como que salirte sin salirte de la charla. Y en el lugar donde escaneas, a veces hay una opción que es como subir imagen. Entonces podrías así también. Listo, Creo dale, que el voy a caso intentar. uno ya está lleno. Voy a contarlos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esos 9 cerramos el caso uno. Eh, ya el resto de personas cerró. El resto de personas tienen que diligenciar el caso 2. Las personas que tienen el caso uno ya pudieron abrirlo. Recuerden que cuando les aparezca la imagen, tienen que darle saltar anuncio. Todas las personas del caso uno ya pudieron abrir el caso. Sí, señor. Me dice Eileen. Gracias, Eileen. Listo. Voy a darle clic para Sí, pasar el 2. Este es el caso 2. La idea es que solo hacemos un caso por persona. Este grupo, esta actividad estaba pensada para trabajar en grupo, pero pues como nos tocó hacer la charla de tipo virtual, que no es de todo mi gusto, eh, lo vamos a hacer así. Entonces, ese es el caso 2 y lo van a hacer las personas que no escribieron en el chat y vamos a ver un poco las respuestas. Estos casos nos hablan de dos escenarios muy posibles en contextos universitarios y la idea es que ustedes respondan las preguntas. Creo que son 7 preguntas, 4 referentes al caso específico que les tocó y 3 referentes al taller que estamos haciendo desde ayer y termina hoy. Entonces, para eso tenemos 10 minutos, 10, 15 minutos para terminar. Son las 4:10, 4:12. A las 4:27 terminaríamos o antes si me manifiestan que ya acabamos antes. Recuerden que el caso 2 deben hacerlo las personas que no tienen el caso 1. Y pues también nos da información de quienes estuvieron realmente conectados con la charla el día de hoy. Yo sé que la virtualidad tiene cosas chéveres, también cosas feas, pero sí es muy importante que desarrollemos los ejercicios. Les doy esos 10 minuticos para leer el caso, responder. Recuerden que yo tengo acceso directo a las respuestas. Y nos faltaría muy poco para terminar. Básicamente socializar un poco los casos, y terminaríamos para acabar sobre las 5 de la tarde o antes, si es posible. Listo, ya pongo ¿no? el caso uno. Ya lo puse, Jiménez, el caso uno.
disculpa una pregunta. En el caso número 2, en la pregunta 4, cuando habla de repercusión por parte de la universidad, ¿hace referencia como a una acción que tomaría la institución ante este caso o como a algún tipo de pedagogía para evitar que esto sucediera o no termino de No, comprender? si el hecho de que la persona, servidor público, en el caso, en ambos casos, que si ustedes creen que de alguna manera puede repercutir las acciones que individualmente nosotros hacemos para con la universidad, Pero como tal, una repercusión a la universidad más no al trabajador. Sí, a la universidad. Porque ya en la anterior hablábamos de la repercusión al trabajador, ahora listo, a la vale, muchísimas universidad. gracias. Del caso uno ya tenemos una respuesta. Les recuerdo que el tema de la presencialidad no fue por nosotros, fue por el tema también de lo que pasó esta mañana en la universidad. A mí tampoco me gusta que haya sido virtual, pero tenemos tres respuestas de 20 creo. Todavía hay tiempo, no. Del caso 2 no tenemos respuesta, no sé si las personas del caso 2 están prestando atención. Estoy en eso. Ahora, tenemos 23 participantes. Recuerden que voy a volverles a pasar los casos. La idea es que lo hagamos ahorita mismo, si no, pues ya después no lo volvemos a hacer. Acá bien está escribiendo que lo voy a poner el caso, ya le pongo el caso 2. Y la idea es que podamos diligenciar, nos quedan 7 minuticos. Compartir. Caso 2 es este. Listo. Voy a seguir compartiendo de nuevo el caso 2.
Nos quedan 5 minuticos. Tenemos una respuesta del caso 2 y 5 respuestas para el caso 1. Dos respuestas para el caso 2. Tres respuestas para el caso 2. Nos quedan todavía 5 minutos, ya tenemos 9 respuestas de 20 personas más o menos. Voy a volver a poner los códigos para las personas que faltan. Un minuticos pongo el caso 1 y luego pongo el caso 2. Listo, Diana, ya te paso, ya te busco el link. Listo, ya te estoy pasando el link por acá. Del caso 2. Y ya les paso también del caso 1. Listo, 2 minuticos y terminamos. Llevamos 6 respuestas del caso 2 y 9 del caso 1. O sea, ya acabamos los del caso 1 porque hemos asignado 9 personas para eso.
Listo. ¿Quién me quiere ayudar a leer el caso 1? De los 9 que le tocó el caso 1. Solo leerlo. Un párrafito. ¿Algún voluntario? Voy a compartir toda mi pantalla otra vez. Caso 1. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Quién lo puede leer? En una universidad pública, una estudiante llamada Daniela recientemente ha comenzado su transición de género y ahora se identifica como mujer. Daniela es una estudiante dedicada y comprometida con su educación, pero ha experimentado dificultades debido a la falta de comprensión y respeto hacia su identidad de género por parte de sus compañeros y profesores. Escenario. Durante una clase, el profesor está dando una conferencia y menciona a Daniela en su presentación, refiriéndose a ella con pronombres masculinos y su nombre de jurídico. ¿Cómo cree usted que se sintió Daniela al ser llamada como si fuera un hombre? ¿Cómo te sentiste tú? ¿O cómo crees que te sentiste que sintió Daniela? ¿Cómo respondiste tú? ¿Quién está leyendo? Pues si no puedo ver quién está leyendo. Bueno, yo hice el favor, pero yo soy del caso 2. Bueno, alguien del caso 1 que nos diga cómo es. Pues tú lo leíste, ¿cómo crees que te sintió? Yo, ¿Alguien? ¿Jimena? sí, bueno, pues yo creo que se sintió súper mal porque es como estarla tildando con algo que ella no se identifica, ¿sí? Entonces sí pienso que es como una discriminación, que ella esté diciendo que no la llamen de esta manera y se siga como mencionando. Listo. Acá no puedo ver. Ah, no, acá. Sí. ¿Alguien más quiere contarnos qué sintió Daniela? ¿Qué creen que sintió Daniela? ¿Otra personita? ¿De a uno? ¿De a una? Listo. Entonces voy a decirle más o menos sus respuestas sin individualizarlos. Muchos acá dicen, pues se sintió mal, quizás con frustración y tristeza, ya le había dicho la aclaración, a este momento todavía no le había dicho la aclaración. Y aún así no lo tomó en cuenta, tilda, o sea que ya le había dicho la aclaración, no, no, todavía no. Mal porque no es su identidad de género, se debe sentir molesta y debe pensar que el profesor debería ser más empático con ella, frustrada ya que ha tenido que enfrentar lo mismo. Depende cómo el profesor lo habló o lo menciona, hay muchos aspectos en el tono, en la actitud, dependiendo de ello se puede tomar con mucha tranquilidad y respetada. Y acá sobre el tono, creo que el tono no importa en el tema de este hecho porque estamos viendo que Daniela es una mujer trans que transicionó hacia ser mujer y pues lo que ella pide, pues que se le reconozca pues eso, independientemente de que Daniela lo haya comunicado o no, pues acá no sabemos todavía, eh, eso la puede hacer sentir mal, la puede deprimir, y todo lo que dijimos acá. En el siguiente contexto, hablamos de una escena adicional y es que Daniela se levanta la mano y dice que el profesor que la llame de ella, que por favor lo haga y si la ha de nombrar, que utilice su nombre identitario, es decir, el nombre con el que ella se identifica, que es Daniela. Sin embargo, el profesor, pese a que ella le dijo, insiste en llamarla con pronombres masculinos, es decir, el muchacho, y aparte su nombre jurídico, que es un nombre masculino. ¿Qué piensa usted que debió hacer el profesor
siente que actuó bien. ¿Alguien quiere responder esa? ¿Sienten que el profesor actuó bien? ¿Pudo hacerlo de otra manera? No, pues evidentemente no actuó bien porque igual ella, digamos, le está haciendo la solicitud de que la llame por el nombre por el cual ella se siente identificada y que él lo siga haciendo de esa manera, pues evidentemente es como más frustrante todavía porque es como reafirmar que no le interesa cómo ella se siente identificada, sino simplemente lo que él considera que bajo su pensar debe hacer y lo reafirma. Entonces, no, siento que es re frustrante. Gracias, Gladys. Y esto, y pues ustedes nos cuentan, por ejemplo, en su síntesis, que si ya fue hecha la aclaración y hay un proceso en curso, debió seguir la solicitud de Daniela, respetar la posición de comprenderla, debió aclarar cómo se identificaba y no colocar un prototipo por el físico, quizás se debía a una persona masculinizada, independientemente, pues digamos, tratarla como la persona dice que la tratemos, no actuó bien el hacer sentir mal a una persona por no tratarla como se siente identificada puede afectar profundamente su proceso de aprendizaje, respetar y aceptar las diferencias. El profesor actúa así porque desconoce la situación, pero ella se la está manifestando, o sea, como que, o sea, ya en el segundo caso ya le está diciendo, o sea, llámeme de una manera determinada, independientemente de que él no sepa, por la razón, debería, por empatía, llamarla bien. Y por último, vamos a dejar este, y es el profesor actuó mal por el comentario, debió disculparse y decirle que hará lo posible por llamarla de la manera que ella considere que se siente bien e invitar al resto del mundo a que lo haga. Esa es la mejor respuesta que he leído, súper, bravo. La mía, esa es la Sí, mía. gracias, Sostian. Esto, básicamente, sí, digamos que estos temas son muy complejos, a veces, aunque queremos decirlo de la mejor manera, no siempre encontramos las palabras, pero claramente también las personas pueden ver la intención o no de unas personas con estos temas. O sea, eh, con el tiempo quizás vamos a conocer muchas personas trans, yo creo que sí, con el tiempo más. Y las personas se dan cuenta de cuando una persona se está esforzando por tratar de responder bien, porque a veces es difícil. Con base en lo anterior, ¿qué creen ustedes que le pueda pasar al profesor por esta acción? Voy a responderles. Acá dice que puede tener problemas disciplinarios en la universidad, debe penalizar, puede ser sancionado, acusado por el protocolo de la universidad del género. O sea, acá me dieron a entender que me estaban escuchando. Súper bien. Todo lo que están diciendo puede pasar, puede tener problemas con la institución por no respetar. Acá alguien nos dice que nada, también es válido. Que la estudiante pase una queja y el profesor deba pedir disculpas hacia ella. Muchas cosas de estas pueden pasar. La estudiante puede activar el protocolo de atención a hechos de violencia basada en género en estos casos, porque es un acto que se puede denominar como transfobia, y el acto como tal lo configura la escena uno y 2. O sea, la escena 1, digamos que, claro, cuando él no tiene la información sobre cómo tratar a la persona porque no se ha comunicado con esa persona, pues de alguna manera actúa mal porque debe preguntar primero, pero cuando una persona le reafirma cómo quiere que la traten, la otra persona no puede desconocer esto y menos delante de un público y menos cuando esa persona tiene un poder eh, que se lo da a estar en una situación de desventaja al ser profesor en el caso. Entonces, sí puede tener procesos disciplinarios por eso, sí puede tener sanciones disciplinarias por eso, y sí pueden ser graves. Hoy en el país vemos, por ejemplo, que han pasado hechos de violencia por racismo, que han llegado incluso hasta la cárcel. O sea, claramente todo depende de la situación, del proceso y claramente también va a haber posibilidades para el buen proceso y para acompañar las personas, pero estas acciones pueden ser graves. Eh, la institución podría tener una repercusión, ¿cuál podría ser? Suspenderlos, accionarlos, sanciones.
Sí sería el tipo judicial. Bueno, acá no se entendió muy bien la pregunta. No se entendió muy bien lo que estaban preguntando. ¿La institución podría tener una repercusión frente al hecho? Sí. Lo que les quería un poco decir acá es que la universidad hace este tipo de capacitaciones no únicamente para el tema individual, sino también porque estos hechos pueden poner a la universidad, por ejemplo, en la palestra pública. O sea, porque cuando nosotras tenemos un accidente, ya seguramente no va a llamar Pepito Pérez se accidentó. Trabajador de la Universidad Industrial de Santander está acosando mujeres. El trabajador de la Universidad Industrial de Santander está discriminando a una persona. O sea, y eso puede afectar la imagen de la universidad. Y la universidad también con función en eso, cuando pasan los procesos, por ejemplo, en control interno disciplinario, también puede actuar en defensa de ella y puede aplicar eh, sanciones hacia la persona que, que, que haga un tipo de violencia asociada al género. Entonces, básicamente terminamos este caso con una última claridad, y es que esto nos compete de forma individual, pero también nos compete de forma colectiva como universidad. Eh, Creo que un poco con lo que hicimos ayer y un poco lo que hicimos hoy, en este caso particularmente, ya vamos al caso 2, vemos que tener información de cómo abordar un hecho puede ayudarnos a actuar de mejor manera. Creo que la mayoría de respuestas están en sinfonía con el pretest que hicimos, que era el examen inicial, con lo que vimos y desarrollamos y con lo que sigue. Ahora vamos a analizar el caso 2. No sé si se está viendo en la pantalla el caso 2. Sí, señor. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? ¿Solo el casito? ¿Un voluntario, una voluntaria? En una universidad Eh, pública, dos estudiantes, Laura y Sofía, están en el campus disfrutando de un descanso entre clases. Se sienten cómodas, mostrando su afecto mutuo, por lo que se dan un beso en un área común. Un empleado de mantenimiento de la universidad, llamado Carlos, pasa por el lugar y observa la muestra de afecto entre Laura y Sofía. Se acerca a ellas y comienza a hacer comentarios despectivos sobre su comportamiento, expresando su desaprobación hacia su relación y orientación sexual. Incluso uno de sus comentarios fue: "Qué asco las lesbianas". Es que tú qué piensas, cómo se sintió esta pareja al ser discriminada por su sexual. O sea, es que Pues estar, por ejemplo, como vimos en el video, ¿no? Como tranqui en la universidad, parchándola un rato y que otra persona, en este caso un servidor público, diga estas cosas. ¿Cómo cree que se sintió esa pareja? Pues imagínate, o sea, estar tú en un lugar, en un espacio público, donde tú no puedes sentir la comodidad de ser quien quieres ser, pues debe ser demasiado frustrante y a la vez debe molestar, porque al final, digamos, todos compartimos diferentes espacios y escenarios, pero desde que eso no afecte, o sea, desde que mi comportamiento no afecte el libre desarrollo de los demás o los demás seres que se encuentran a mi alrededor, pues venga, yo creería que yo tampoco debo recibir algún tipo de comentario o discriminación por parte de otra persona si es lo que yo quiero ser, lo que soy, y no tengo por qué ocultarlo. Súper, espectacular. Entonces acá más o menos sus respuestas nos dicen contrariadas e incómodas, discriminadas, menospreciadas, mal se sintieron con la discriminación, pienso que se sintieron incómodas, atacadas, sintieron mal, todas dijeron que se sintieron mal, claramente pues yo también creo que se sintieron mal, porque pues están, como le decía Gladys, en un espacio público, en un lugar que consideran seguro, y una persona pues arremete contra ellas sin importar casi la razón. En este caso estamos hablando de un hecho de discriminación basado en género a raíz de la orientación sexual de estas personas.
Y después, pues nos preguntamos que qué piensan ustedes frente a la actitud del empleado. ¿Sienten que actuó bien al expresar incomodidad con la pareja, perdón, desconocida de estudiantes? Él no los conocía, básicamente. ¿Quién creen ustedes? ¿Cómo actuó él? Alguien que, un voluntario, por ahí escuchar la voz de un hombre, que le dice, yo sé que tú quieres hablar, pero vamos a ver si alguien más nos ayuda, un hombre, un chico. Por ahí escuché a alguien que prendió el micrófono ahorita y Por supuesto que estuvo bastante fuera de lugar, que fue bastante inapropiado, que fue muy irrespetuoso, básicamente. gracias, Andrés. Sí, mira, acá nos dicen, por ejemplo, que fue inapropiado, que no actuó bien, entonces, no. No fue correcto, actuó mal, porque es un servidor público de respetar, primero se molestó, pero debió alejarse, esta me gusta, cada uno es libre de hacer lo que desee, claro, sí, esta me parece una buena respuesta. O sea, él tiene libertad de tener ese pensamiento, pero no necesariamente tiene por qué atacar a otra persona. Punto. Literal, por ejemplo, esta respuesta me encanta y es respetable que a Carlos le incomode la situación, pero también es de respetar la orientación sexual y la decisión que tienen las personas, en este caso las mujeres. Entonces, era lo mismo que decíamos en la extensión anterior y es una cosa es la aceptación y otra cosa es el respeto. Nosotros podemos pensar por dentro lo que queramos, creer que es pecado, que está mal, lo que quieran, pero no por eso podemos insultar, tratar mal a alguien, hacerla sentir mal y menos siendo servidores públicos. La tercera pregunta, ¿quién nos ayuda? ¿Qué creen ustedes que le pueda pasar al empleado por esta acción? Una mujer, un hombre, no importa que ya hayan participado. Vamos, voluntarios virtuales. ¿Quién nos dice? ¿Nadie? 3, 2, 1. Voy a hacerlo yo. Entonces acá nos dicen que les pueden hacer un llamado de atención, que lo pueden suspender, que lo pueden sancionar, que lo pueden sancionar o despedir, recibir acciones legales por el comentario. Acá alguien se expresó bastante de forma larga. Debería tener una sanción disciplinaria por parte de la universidad teniendo en cuenta la dureza de la normatividad. En estas situaciones es pertinente abrir un expediente con el fin de monitorear si este tipo de comportamientos por parte de empleados son reincidentes. En caso tal, puede perder su puesto y también afrontar un proceso jurídico si los estudiantes deciden sancionarlo. Sí, lo vimos hoy. Estos temas también los vemos para salvaguardarnos. Son herramientas que la universidad nos da como servidores públicos para que no tengamos estos inconvenientes en el futuro. O sea, que por el desconocimiento tratemos mal a una persona y que nos genere algún tipo de problemas, por ejemplo, como una sanción o una pérdida, según sea el caso, de nuestros trabajos, que sí puede generarse el caso donde se dé. Como eso, y acá lo mismo, pasó igualito que el anterior. Estos hechos pueden generar problemas para la imagen de la universidad y claramente la universidad también debe brindar es la imagen de la misma y eso puede agravar la situación en el caso de la sanción. Eh, los dos casos, para terminar, este caso pues nos habla un poco sobre el tema de identidad de género, este caso nos habla sobre el tema de orientación sexual. Les termino contando un poco de, voy a dejar de compartir, les termino contando un poco sobre el taller, la composición del taller para terminar. El taller tenía 4 momentos. En el primer momento generábamos como un espacio introductorio, perdón, en el primer momento había un espacio como de pretext, de conocimientos previos que tenían al respecto sobre el tema de diversidad. En el segundo momento, en la tarde de anoche,
veíamos un tema sobre el tema pues de la sensibilidad a estos temas, que a veces no estamos tan informados, que muchas veces tenemos muchos sesgos por la información que nos rodea y que no entendemos a profundidad muchos hechos y pues deberíamos realmente tener mucha más información para con estos temas. En el día de hoy teníamos dos momentos. En el primer momento nos vimos como la normativa, tanto externa como interna. eh, y por último vimos como unos casos muy específicos. Perdón, también vimos en la mitad algunas recomendaciones para mejorar, unos tips para mejorar la atención al público y las cosas que deberíamos hacer o que no deberíamos hacer. Y por último vimos un taller donde aplicábamos un poquitico estos temas y esta sensibilización. Yo creo hacia grandes rasgos por lo que vi que por ejemplo, esta muestra de personas eh, tienen nociones sobre el tema de género. Creo que por las respuestas que dieron hoy pudieron entender un poco que el tema normativo es importante en la universidad, que son temas que son importantes en el país también y que independientemente de lo que pensemos, debemos evitarnos problemas y actuar bien. Y pues por el otro lado, somos humanos, sensibles, que nos importan las otras personas y debemos tratar de ser empáticos con las personas y tratar de ser la mejor persona que podamos ser, más cuando estamos atendiendo a un estudiante o a otro compañero trabajador o a un profesor. Muchas gracias. Respondí las dos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en el taller. Espero que les haya gustado. Gracias por los comentarios también que me hicieron en el taller, en las últimas respuestas. También las voy a leer. La idea es que podamos replicar estos talleres con otros trabajadores. Entonces, todo ese feedback sirve para el futuro, desde la política de equidad de género, hacer esas sensibilizaciones. Ojalá podamos volver a vernos, poder hablar de otros temas también. Y por último, recuerden que está la evaluación de reacción, que está en un foro que nos acaban de pasar muy amablemente de gestión de talento humano. Entonces, por favor, para terminar, miramos a terminar antes de las 5. Llenemos este formulario, por favor. También hay que dar una trazabilidad de su asistencia, entonces tratemos de llenarlo. Muchas gracias a todos, a todas por asistir y espero que les haya gustado y que nos volvamos a ver en la universidad o en otro espacio de formación. Muchas gracias, Robinson. Muchas Gracias. gracias. Listo, muchísimas Gracias. gracias. La evaluación de reacción. Recuerden la evaluación de reacción. Y que tengan una excelente Chao, Semana muchas Santa. gracias. Que tengan una buena Semana Santa, que descansen, que disfruten, que oren. Gracias por la Gracias igualmente. intervención, Robinson. Todo súper bien. Mil gracias. A ti. Listo, felices vacaciones para todos. Hasta luego. Luego. Chao.